Un saludo para todas aquellas personas que observan los videos del canal Tertulias sobre Filosofía de la Ciencia. En esta ocasión voy a hacer una disertación acerca de alguna de las distintas controversias que se encuentran en la ciencia y voy a relacionarla con las distintas disputas que en el campo de la teoría de la ciencia, de la filosofía de la ciencia se dan. En esta oportunidad voy a tomar como texto base un artículo que traduje que está inserto en una obra que está en 3 tomos, cuyo texto en inglés es Science in Dispute, que está en el primer tomo, Ciencia en Disputa. El artículo se titula ¿Is Pluto a Planet? ¿Es Plutón un planeta? Esta obra, como les dije, corresponde al primer volumen con el editor Neil Schlager, producido por Schlager Information Group y publicado por la editorial Thomson Gale en el año 2002. Teniendo en cuenta esto, entonces, esta pregunta de si Plutón es un planeta nos lleva, primero que todo, a hacer unas definiciones de términos claves que vamos a estar utilizando en la disertación. Tenemos primero el término asteroides. Los asteroides son objetos rocosos inertes de forma irregular y sin aire que se encuentran en gran abundancia en el sistema solar. La mayoría se encuentran en un cinturón de asteroides ubicados entre las órbitas de Marte y Júpiter. Tenemos los cometas. Los cometas son unos visitantes muy pequeños, pero espectaculares, que crean asombrosos espectáculos celestiales, valga la redundancia, cuando ingresan al sistema solar interior, es decir, a la parte del sistema solar que tiene que ver con las zonas donde está Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Hay una característica de estos cuerpos y es que el agua que llevan consigo, algunas de las sustancias también que portan estos corpúsculos, el polvo y la suciedad, habida cuenta del viento solar, generan enormes colas o serpentinas en el cielo que dan esta imagen eh, tan propicia y tan identificadora de lo que nosotros denominamos cometas. Tenemos el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es una región en la parte más exterior del sistema solar, que es en forma de disco, que está más allá de la órbita del planeta Neptuno, aproximadamente a 30 unidades astronómicas, y se proyecta hasta las 100 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol, que son aproximadamente 152 millones de kilómetros. Este cinturón de Kuiper contiene muchos pequeños cuerpos que son helados, llamados objetos transneptunianos, y se considera que es la fuente de los cometas que entran al sistema solar. Las lunas son satélites que orbitan alrededor de los planetas. Tenemos también la nube de Oort. Los astrónomos estiman que esta, este, este conjunto de cuerpos, denominado la nube de Oort, alcanza unas 200.000 veces la distancia de la Tierra al Sol, o sea que eso significa que está muchísimo más allá que el cinturón de Kuiper, indudablemente, y puede contener hasta unos 100 billones de cometas. Está el otro concepto en que ya lo he mencionado, que son los objetos transneptunianos,
que son pequeños cuerpos del sistema solar que orbitan más allá de Neptuno, entre los 30 a 50 unidades astronómicas del Sol, y forman el llamado cinturón de Kuiper. Es decir, que los objetos transneptunianos son los mismos objetos que configuran el cinturón de Kuiper. Entonces, bueno, vamos a mirar en qué consiste la disputa o la polémica científica acá. Hay un primer punto de vista, y es que sí, efectivamente, el estatus de Plutón como planeta ha sido defendido continuamente por la Unión Astronómica Internacional, aunque su tamaño y órbita elíptica difieren de los otros planetas del sistema solar. Estos criterios, pues, son rasgos arbitrarios que no descartan su condición de planeta. Tenemos un segundo punto de vista que señala que no, Plutón tiene más en común con los cometas y asteroides descubiertos en el cinturón de Kuiper durante la década de los años 1990 al año 2000. ¿Qué significa esto? Que el punto de vista 2 está muy acorde a los hallazgos que se han hecho en los últimos tiempos. Entonces tenemos que hay dos hipótesis explicativas acerca de la naturaleza del planeta Plutón. Una defendida a partir del paradigma de configuración del sistema solar que se había tenido durante todo el siglo XX, y el segundo, el que plantea una nueva posibilidad a raíz de los hallazgos ubicados en la última década del siglo XX. Bueno, podemos decir que la controversia en torno a la designación planetaria de Plutón eh, pareciera que suena simple, pero eso es engañoso. Si bien Plutón fue identificado como un planeta tras su descubrimiento en 1930, podemos decir que los refinamientos recientes en la taxonomía de los cuerpos orbitales han planteado dudas sobre si Plutón realmente es un planeta o uno de los objetos pequeños y numerosos que están más allá de Neptuno y que orbitan alrededor de nuestro Sol. Considerando que eso sí, posiblemente Plutón sea el objeto más grande de esos pequeños corpúsculos que hacen parte de los objetos transneptunianos, es decir, los objetos que hacen parte del cinturón de Kuiper. Parte de la controversia es esencialmente semántica. No existe una definición formal y rígida de planeta. Aquí hay un vacío de teoría que incluya o excluya a Plutón. ¿Y por qué? Es entendible que la noción de planeta es una noción que tiene un componente histórico que viene desde culturas antiguas, eh, desde la Edad Antigua, donde las observaciones astronómicas observaron unos objetos que no producían brillo propio, sino que reflejaban el brillo del Sol, o sea que los distinguían de las estrellas. El carácter de planeta es por su naturaleza errante en la eh, cúpula celestial a la observación de los astrónomos. Y claro, esto fue generando una visión históricamente definida en términos de significado que no estuvo indudablemente pues en la actualización de los conceptos modernos de ciencia. Y claro, en ese sentido, pues encontramos que aparece esta, llamémoslo así, como dificultad de clasificación que hoy encontramos con
lo que es la denominación de Plutón. Podemos decir que mm, al no existir una definición formal y rígida de planeta, no podemos decir inicialmente que se puede incluir o excluir a Plutón. Los otros 8 planetas también son un grupo diverso de cuerpos, que varía mucho en tamaño y también en composición en sus propios caminos orbitales. Entonces esto genera pues una especie de dificultad de orden teórico, de orden metodológico por supuesto también. El tamaño es la principal distinción que los distingue de los miles de objetos más pequeños que orbitan alrededor del Sol. Pero esto es muy intuitivo, simplemente por la experiencia diaria de la observación. Y estamos refiriéndonos que esos otros objetos más pequeños pues corresponden a los asteroides y a los cometas. Plutón, sin embargo, es mucho más pequeño que los otros planetas, pero también es mucho más grande que los cuerpos que se encuentran en el cinturón de asteroides o en el cinturón de Kuiper. Entonces, este hecho por sí solo ha llevado a algunos científicos a degradar a Plutón como planeta, pero hay otros que siguen defendiendo la naturaleza planetaria de Plutón. Bueno, el tamaño no es el único tema planteado por los astrónomos que quieren reevaluar el estado planetario de Plutón. Por ejemplo, señalan que la órbita de Plutón difiere significativamente de la órbita de los demás planetas y que su composición es más parecida a la de los cometas que a la de los demás planetas. Sin embargo, vale decirlo, las organizaciones científicas como la Unión Astronómica Internacional sostienen que Plutón es un planeta importante y que tales distinciones serían arbitrarias. Quizá el aspecto más convincente de esta controversia es lo que se dice sobre nuestra comprensión del sistema solar. La imagen de nuestro sistema solar, que consta de un Sol y 9 planetas, es una definición elegante, ¿sí? Fácil de fotografiar y ha sido un elemento básico incluso dentro de los libros de texto de astronomía durante más de 70 años en la cultura nuestra. Pero a medida que los científicos aprenden más sobre los cuerpos más pequeños que orbitan alrededor de nuestro Sol, miran mucho más allá de Plutón y ven una amplia población de otros cuerpos orbitales. Entonces parece simplista e ingenuo ver a Plutón como el límite exterior al sistema solar. Y todo está relacionado con un desarrollo tecnocientífico. ¿Por qué? Porque el diseño de nuevos instrumentos, aparatos o artefactos que hacen precisar mucho más las observaciones y las mediciones hace que esa división que teníamos tan tranquila y suave de un Sol con 9 planetas hoy se vea difusa y es necesario hacer una recomposición desde el punto de vista descriptivo y muy probablemente teórico acerca de la naturaleza del sistema solar y su configuración. Si se reasigna a Plutón la categoría más amplia de ser parte de los objetos transneptunianos, uno de los pequeños cuerpos del sistema solar que orbitan más allá de Neptuno, se convertiría en un ejemplo reconocible de un grupo de objetos lejanos que se vuelven, llamémoslo así, un misterio, un enigma por su distancia de nosotros, pero sin embargo siguen siendo parte de nuestro sistema. Ahí hay una posibilidad. Bien, Plutón, el último gran planeta del sistema solar, de acuerdo con el paradigma que ha estado vigente hasta hace pocos años, ha sido considerado un planeta desde su descubrimiento en 1930. Esto fue hecho por el astrónomo estadounidense Clyde W. Tombaugh en el observatorio Lowell
en Flagstaff, Arizona. Vale decir que Tom Baugh estaba realizando una búsqueda sistemática del planeta transneptuniano que había sido predicho por unos cálculos matemáticos que de todas maneras eran erróneos, que habían sido desarrollados por Percival Lowell y William Pickering. Algunos científicos sostienen que la única razón por la que Plutón se considera un planeta hoy en día es por la búsqueda larga, continua y bien publicitada de lo que entonces se llegó a conocer como el planeta X. Porque se piensa que si se hizo un gran esfuerzo para poderlo ubicar, trabajando a través de cálculos matemáticos, pero también de observaciones sistemáticas, eh, sería como un trabajo perdido no considerar a Plutón como un planeta que había sido previsto que hubiese podido aparecer. Cuando se descubrió a Plutón, la publicidad en los medios impulsada por el propio observatorio de Lowell prácticamente garantizó la clasificación de Plutón como un planeta mayor. Fue un asunto como que involucró como la opinión pública. Esto lo señala Michael Babick en el The Cambridge Planetary Handbook. La Sociedad de Astrónomos declara, por su parte, a Plutón un planeta también. Sin embargo, no es la opinión pública la que determina si un cuerpo celeste es un planeta o no lo es. Esa responsabilidad recae en un organismo científico conocido como la Unión Astronómica Internacional. Y pues la principal sociedad de astrónomos del mundo es esta. En el, en el mes de enero del año 1999, esta organización emitió un comunicado de prensa titulado El estado de Plutón, dos puntos, una aclaración. En este documento, la organización declaró: ninguna división, comisión o grupo de trabajo ha hecho ninguna propuesta para cambiar el estado de Plutón como noveno planeta del sistema solar. Lo cual significaba que formalmente y oficialmente, dentro de los conocimientos de la astronomía, con respecto al sistema solar, Plutón seguía siendo considerado un planeta. Esta organización declaró que uno de sus grupos de trabajo había estado considerando un posible sistema de numeración para varios objetos más pequeños descubiertos dentro del sistema solar en la parte más externa, con órbitas posiblemente eh, más amplias y que tenían también unas características o propiedades similares a las que podría tener Plutón. Eso sí también sucedió. Parte del debate implicó asignar a Plutón un número de identificación como parte del catálogo técnico o lista de tales objetos transneptunianos. ¿Por qué? Porque es que ya estaba considerado como planeta. Entonces, ¿para qué se le iba a dar una numeración en esa clasificación inicial que estaba haciendo esa división de la Unión eh, de Astrónomos Internacional? Sin embargo, el comunicado de prensa continuó diciendo que el Comité de Nombres de Cuerpos Pequeños, sin embargo, decidió no asignar ningún número al planeta de planeta menor a Plutón. Bien, a pesar de esa decisión, en el año 2000, el Centro Rose para la Tierra y la Ciencia en el Museo Americano de Historia Natural de la ciudad de Nueva York presentó una exhibición del sistema solar dejando fuera a Plutón. Esa acción recibió cobertura de la prensa y revivó la controversia que ya había aparecido. Alan Stern, director del Departamento de Estudios Espaciales de la Southwest Research Institute en Boulder, Colorado, criticó la decisión unilateral del museo y afirmó: ellos constituyen un punto de vista minoritario. La comunidad astronómica ha resuelto este problema. Realmente no hay problema. O sea, se seguía considerando que Plutón era un planeta.
Aún así, el argumento continúa apareciendo ocasionalmente en artículos de revista eh, y de la prensa popular. Sin embargo, por cada argumento en contra de la designación de Plutón como planeta principal, parece haber contraargumentos racionales para retener esta designación. Los científicos que argumentan en contra de que Plutón pueda ser un planeta eh, enfatizan en las diferencias de Plutón con los otros 8 planetas. Los 4 planetas interiores, tales como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, son un tipo de cuerpos que son, llamémoslo así, rocosos, son sólidos. Tenemos los 4 planetas gigantes que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los partidarios de Plutón como un planeta importante creen que tales argumentos son falsos porque en los dos grupos de planetas podrían, tal como lo expresó el observatorio Lowell en 1999, apenas ser más que diferentes entre ellos mismos. En otras palabras, que hay tantas diferencias entre los mismos planetas que por qué habría que sacar de unos planetas tan diferentes a un planeta que también tiene unas características diferentes como el propio Plutón. Y señalaban los siguientes ejemplos. Por ejemplo, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen anillos. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Plutón no. Mercurio tiene una inclinación axial de 0 grados y no tiene atmósfera. Su vecino más cercano, Venus, tiene una atmósfera de dióxido de carbono y una inclinación axial de 177 grados. Plutón tiene una inclinación axial entre esos dos extremos, tiene 120 grados. En el caso de la Tierra, tan solo hay una inclinación de 23 grados, que es lo que hace que la Tierra tenga ese cabeceo y que permita tener periodos de verano, invierno, otoño y primavera. Otro argumento es que el tamaño no importa. Un argumento principal en contra de que Plutón sea un planeta importante es, sí, su tamaño. Eh, Plutón tiene la mitad del tamaño de Mercurio. El siguiente planeta más pequeño de nuestro sistema solar pues es este, ¿no? Pues, de hecho, Plutón es incluso más pequeño que las 7 lunas de nuestro sistema planetario. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué? Es la respuesta que darían los defensores de Plutón. Señalan que el tamaño es un criterio arbitrario para determinar el estado de los cuerpos en órbita. Mercurio, por ejemplo, tiene menos de la mitad del tamaño de Marte y Marte tiene solo la mitad del tamaño de la Tierra o Venus, que el tamaño de la Tierra y de Venus son cercanos. La Tierra y Venus tienen solo una séptima parte del tamaño de Júpiter. Desde el punto de vista del gigante Júpiter, deberían considerarse planetas los mundos enanos de Mercurio, Venus, Marte y la Tierra. Lo cual lleva a ver que pues, los argumentos en favor o en contra hacen que se considere que no hay una sistematicidad y rigurosidad en la denominación de planetas. Pero como les decía al principio, esto tiene que ver con un trasfondo histórico de la denominación a los cuerpos celestes como planetas. La definición más comúnmente aceptada de un planeta, según el educador de la Universidad de Arizona, John Stransberry, es que un planeta es un objeto natural esférico que orbita una estrella y no genera calor por fusión nuclear. Esto habida cuenta de que quienes generan calor por fusión nuclear son justamente las estrellas.
Entonces, si no genera esto y gira alrededor de una estrella, entonces es considerado planeta. Para que un objeto en el espacio mantenga una forma esférica, debe ser lo suficientemente grande como para que su propia gravedad lo atraiga a configurar esa forma esférica. Según esa definición, Plutón es claramente un planeta. Sería la conclusión de Stanberry. Los detractores también mmm, han señalado que la órbita altamente excéntrica de Plutón tiene más en común con los cometas que se originan en el cinturón de Kuiper que con los otros 8 planetas de nuestro sistema solar. Y vamos a explicar eso. La excentricidad está referida al carácter elíptico que tienen las órbitas. Por supuesto, todos tienen un grado de excentricidad, pero lo que sucede es que la excentricidad que muestra el planeta Plutón es supremamente más extraña, distinta y alargada que la de los demás planetas del sistema solar. E incluso tiene 17 grados de inclinación con respecto al horizonte de las distintas órbitas de los demás planetas, que tienen órbitas que son más o menos en un mismo plano. Hay una desviación de cerca de 17 grados por parte de Plutón. Si los planetas giran en este sentido, todos en un mismo plano. En el caso de Plutón, el giro es así. No lo hacen en el mismo plano, sino lo hacen en un plano inclinado. Entonces, esa es otra diferencia que hace que tanto la órbita de Plutón sea excéntrica y que tenga también una órbita en un plano distinto. Pero los que dicen defender a Plutón dicen que el hecho de que Plutón tenga una órbita excéntrica no significa que no sea un planeta. Además que esta órbita alargada de Plutón es solo un poco más excéntrica que la de Mercurio, que Mercurio también tiene, habida cuenta de su cercanía con el Sol y de su tamaño, una excentricidad un poco más amplia que la que pudiera tener Venus, la Tierra, Saturno, Urano o Júpiter o Marte. Otro argumento en contra de que Plutón sea un planeta es que tiene una composición helada similar a los cometas y otros cuerpos orbitales del cinturón de Kuiper. Los partidarios del estatus planetario de Plutón argumentan que los planetas ya están categorizados en dos grupos diferentes, los llamados planetas interiores, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que están compuestos de metales y rocas, y los planetas exteriores Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son esencialmente pues, planetas gaseosos y que son planetas gigantes. Surge la pregunta, ¿por qué no podría haber 3 tipos de planetas? Argumentan quienes siguen defendiendo a Plutón como planeta. Planetas de rocas y minerales al estilo terrestre, planetas gaseosos y también planetas tipo rocas heladas, para poder meter en esa clasificación a Plutón. Sería como tratar de mantener la clasificación de planeta Plutón generando otra categoría para esa clasificación general de los planetas. Pero observen, esto cómo se relaciona con los problemas de la filosofía de la ciencia. El hecho de hacer una clasificación, una taxonomía de un fenómeno, en este caso de un objeto celeste como un planeta o como un objeto transneptuniano, está relacionada con la estructura conceptual que se haya construido por parte de la comunidad científica y el nivel de comprensión del sistema en el cual está inscrito el fenómeno que se quiere entender. Y el conflicto está dado allí, habida cuenta de que es necesario hacer una reconstrucción racional de orden teórico para la definición de planeta
y seguir indagando, investigando acerca de la naturaleza de la anatomía del sistema solar. Porque el asunto es que gracias al desarrollo de los dispositivos tecnocientíficos, hoy por hoy se han ido encontrando en las últimas 2, 3 décadas más cuerpos que antes no se tenía cuenta de ellos. El refinamiento del instrumental de investigación pues indudablemente ha contribuido en gran medida a obtener una visión mucho más detallada. Examinemos en este momento desde el punto de vista filosófico-científico cuál podría ser la línea divisoria para considerar lo mínimo en una definición de planeta, lo mínimo reconocible. Podemos decir que aparentemente Plutón es el más grande de los más de 1000 objetos helados que se han descubierto en la región espacial del cinturón de Kuiper. Dado que Plutón es el más grande de estos cuerpos, eso brinda más apoyo para que Plutón conserve su designación de planeta principal. Ese es un argumento que habría que ver y que les invito a que también lo examinen ustedes. Dado que Plutón es el más grande, eso brinda más apoyo para que Plutón se conserve su designación. Tiene que haber una línea divisoria entre planetas mayores y planetas menores, o como algunos los llaman, planetesimales. Vale decir que Descartes había señalado alguna vez: ninguna de las ciencias es jamás otra cosa que el resultado del discernimiento humano. Y este aforismo cartesiano sigue teniendo validez, y en este caso pues tenemos el ejemplo de Plutón. En este contexto, la cita de Descartes nos recuerda que las distinciones que hacemos entre los objetos que orbitan alrededor del Sol están determinadas por nuestra decisión humana. Esto daría, llamémoslo así, argumentos, pertrechos y munición a los defensores del construccionismo social de la ciencia. Pero esto tampoco sucede así de simple, porque de todas maneras esto está basado en observaciones, o sea que también vienen los componentes empiristas. Lo que sucede es que los hechos están ahí, lo que pasa es que hay que hacer una reformulación de la teoría que explica los hechos. El científico planetario Larry Lebowski propone que la Unión de Astrónomos Internacionales simplemente defina el diámetro de Plutón, que es de 2.273 kilómetros, que es casi la mitad de Mercurio, el siguiente planeta más pequeño, como definir este tamaño de Plutón como el mínimo aceptable para considerarlo como un planeta. Esa es una decisión arbitraria, indudablemente, pero muchas de las teorías se basan en conceptos y escalas de medición que arbitrariamente toman una denominación, y a partir de eso se define todo un sistema teórico, y de allí pues un sistema metodológico experimental para hacer las pruebas y mediciones. Esta podría ser una solución elegante al argumento alimentado por las diferencias en las definiciones que se han encontrado. Que sea Plutón la línea divisoria para definir qué es lo que es un planeta, podría ser una solución. En una era en la que esperamos con muchas ansias el desarrollo de la tecnología que nos puede permitir detectar cuerpos en la órbita alrededor de las estrellas, es una solución que también permitiría adoptar un esquema de clasificación planetaria, porque no solamente afecta la configuración de nuestro sistema solar, sino que en la exploración de otros sistemas solares de nuestra galaxia e incluso de otras galaxias, esto generaría algún tipo de consecuencia en la configuración teórica y explicativa de los sistemas planetarios en otros soles.
Bien, aquí vamos avanzando con esto de tal forma que nos lleva a unas reflexiones con respecto a quienes defienden, por ejemplo, el realismo científico y señalan que las definiciones dadas por las observaciones de los fenómenos son las que deben primar en la configuración de la elaboración teórica. Y es evidente que de manera histórica Plutón se encontró dentro de una visión paradigmática de sistema solar como un planeta y que por lo tanto Plutón debe ser considerado de tal forma. Hay que entender que cuando se vio por primera vez en los años 30 lo que hoy conocemos como Plutón, se veía bastante iluminado, pero se veía bastante iluminado porque es que Plutón se veía junto con una luna que tiene. Entonces, aparentemente, a la distancia se veía como un cuerpo luminoso más grande. Después, cuando se refinó la observación, se detectó que el planeta supuesto era mucho más pequeño de lo que se suponía, porque antes lo que se veía era el conjunto de la luna y el planeta por la distancia en la cual se encuentra. Entonces parecía una sola masa y no, son dos masas distintas y en ese sentido pues es mucho más pequeño Plutón. ¿Qué nos lleva eso a entender? Que hay variaciones dentro de la estructura conceptual y observacional dentro del progreso científico y que hay que hacer una adecuación en la medida en que se van avanzando y se van precisando los hallazgos. Entonces, en esa medida, me estoy acordando acá eh, de las tesis de Bastian van Frasen del empirismo constructivo, porque Van Frasen señala que si bien es cierto que hay una dicotomía entre las posturas eh, realistas de un positivismo radical con respecto a las concepciones antirrealistas que pueden pasar incluso eh, vinculados con el constructivismo social. Vale decir que el empirismo constructivo es una forma de empirismo, es una teoría epistemológica formulada por Bas van Frase, que la planteó en su obra de Scientific Image, la imagen científica, en 1980, y esta teoría propone una visión antirrealista de la ciencia, aunque no rechaza todos los componentes del realismo científico. Entonces va a tener una postura equilibrada y vamos a ver cómo se pudiera entender desde el empirismo constructivo esta disputa de la denominación de planeta o no para Plutón. Van Frasen afirma que las teorías científicas son semánticamente literales, como en el realismo científico, que sus objetivos sean empíricamente adecuados y que su aceptación implique como conocimiento reconocido únicamente el que sea empíricamente adecuado. Entonces, una teoría empíricamente adecuada es sí, solo sí, si todo lo que se dice sobre las entidades observables, entiéndase fenómenos, en este caso planeta, son empíricamente verificables. Lo son. Una teoría es semánticamente literal si y solo si el lenguaje de la teoría se interpreta de tal manera que las afirmaciones de la teoría sean verosímiles o sean falsas, eh, pero basados en unos conceptos básicos de definición. Entonces, en este sentido, parece ser que pudiera haber una transformación en la teoría explicativa de la naturaleza del sistema solar al
tener que hacer la revisión de la definición de planeta. Esa revisión llevaría, con toda la precisión del caso, a determinar que Plutón muy probablemente no es un planeta, sino que es un cuerpo transneptuniano de tipo de roca helada que hacen parte del cinturón de Kuiper. Y en esa medida se podría resolver esta controversia. En este sentido, vale decir que el empirismo constructivo como teoría filosófico-científica se opone al realismo científico, que es el que defienden muchos de los que todavía consideran que Plutón es un planeta. Por supuesto al positivismo lógico o empirismo lógico y al instrumentalismo, que es el que defiende que las cosas existen en la medida en que hay una instrumentación que da evidencia de que ésta existe. Sin embargo, aquí vemos que hay un problema teórico. O sea que estas disputas en ciencia no es solamente un problema observacional. Aquí fundamentalmente hay un asunto de orden teórico que hay que resolver, hay que definir. Y eso es parte de los trabajos que contribuye la filosofía de la ciencia a las distintas ciencias particulares. Y en ese sentido, pareciera los hechos, tal como están descritos, que Plutón se acercaría más a ser definido como un objeto transneptuniano, siendo parte de los cuerpos que hacen la configuración del cinturón de Kuiper. En este caso, parece ser que la denominación de planeta durará hasta que el último miembro de la concepción planetarista de los 9 planetas esté vivo. Ya después de esto seguramente la visión de Plutón como el objeto más grande de los transneptunianos será lo que prime, aunque ya muchas publicaciones hablan de solamente 8 planetas. En ese sentido vemos que los hallazgos en ciencia, las teorías científicas, por lo general están llenas de controversia, pero al común de la gente se le hace creer que son conocimientos establecidos y que son conocimientos verdaderos, cosa que aquí no se puede decir, porque algo que se le denomine verdadero es porque es inmutable, y aquí estamos viendo que las explicaciones sobre fenómenos que en un momento determinado se consideraron supremamente verosímiles, hoy por hoy entran en cuestionamiento y es necesario hacer una transformación en la denominación y en la explicación de un determinado fenómeno. Entonces, también invitar a quienes estén observando el video a que se olviden de cualquier denominación de conocimiento verdadero en ciencia. La ciencia tiene conocimientos que son siempre provisionales. Que las teorías pueden ser sólidas y pueden durar siglos, sí, pero pueden venir posteriormente nuevas teorías porque hay hallazgos nuevos que hacen que la teoría que preexistía deje de ser la más valiosa y es necesario buscar otro nivel de explicación mucho más potente, mucho más robusta, que pueda dar cuenta de un fenómeno a partir de los nuevos hallazgos que se han detectado y que hace que necesariamente tenga que cambiarse de teoría porque la que ha existido deja de ser suficiente para poder explicar el conjunto de los hallazgos obtenidos y los nuevos hallazgos relacionados. Esto sería, digamos, como el aspecto básico de esta disertación. Me agrada poder hacer estas presentaciones a ustedes. Nosotros hicimos nuestra reunión de tertulia, pero debido a un problema técnico no fue posible obtener el video y por lo tanto por eso estoy haciendo este ejercicio disertativo en relación con esta controversia. Hasta el próximo video, un saludo y muchas gracias por su atención.